Tengan todos muy buenas tardes. En este momento se dará inicio a la vista pública prevista para este día y hora. En tal sentido, se les ruega a todos los asistentes tomen en consideración algunas disposiciones que se darán a conocer y que surgirán a efectos en el desarrollo de esta audiencia. Entre ellas, el artículo 332 del Código Procesal Penal, que prevé el deber que los que asistan en la audiencia permanezcan respetuosamente y en silencio mientras no estén autorizados para expresar o responder las preguntas que se les formulen. Si alguien tiene aparatos electrónicos, por favor desconectarlos para que no se interrumpa el curso normal de la audiencia. Por favor, poner atención al honorable juez, licenciado Carlos Rubén Toledo Meléndez. Tengan todos ustedes una feliz mañana. Todos pueden sentarse. Señor secretario, ¿puede constatar que se encuentran cada una de las partes procesales involucradas en este proceso este día reunidos? Sí, su señoría, se encuentran las partes técnicas, la representación fiscal y la parte de la defensa técnica. Las partes materiales que serían la víctima y la imputada. Muy bien, señora secretaria. Indique cuál es el caso que vamos a conocer en esta mañana. Como usted ordene, su señoría. El caso que vamos a reconocer de lesiones graves, previsto y sancionado en el artículo 143 del Código Penal, atribuido a la señora Teresa de López, dicha responsabilidad en calidad de autora directa por el citado ilícito de conformidad con el artículo 33 del artículo penal en contra de la víctima del señor Armando López. Muy bien, entonces me dirijo a la señora Teresa de López. Le voy a dar ciertas indicaciones sobre el desarrollo de la vista pública. En esta oportunidad se va a llevar a cabo la vista pública porque se admitió un dictamen de acusación fiscal en su contra, como ya se le indicó, por el delito de lesiones graves, en perjuicio de la integridad del señor Armando López. En esta audiencia voy a recordarle que a usted le ampara la garantía constitucional de la presunción de inocencia. ¿Qué significa? Que usted no va a ser tratada como culpable mientras no se demuestre y se haya vencido mediante un juicio con arreglo de las leyes. Es por eso que esta semana se va a tratar de verificar los elementos de prueba que han sido debidamente incorporados en el auto de apertura a juicio y del desarrollo de los mismos para verificar si es usted culpable o no del hecho que se le está acusando. Se le pide que en cada una de las partes de este proceso esté atento a lo que va a suceder, pues es su situación jurídica la que se va a resolver esta mañana. Asimismo, le recuerdo que usted tiene derecho constitucional, que es el derecho de la defensa, lo cual tiene usted como imputada y está siendo materialmente ejercido por los defensores que la acompañan en este día, en esta audiencia. Este derecho material de defensa lo puede hacer valer usted en dos momentos oportunos. Uno de ellos es cuando le haga la pregunta correspondiente y el segundo es en el momento que usted desea hacerlo mediante su intervención en las partes técnicas. Entonces, antes de que usted realice esta intervención, mi recomendación es que lo consulte con su parte técnica de defensa. Así no perjudica el material que estos han preparado para el caso. Asimismo, como manifiesta este derecho de material, tiene el desarrollo de la audiencia como estén interviniendo los testigos. Así, cuando usted en un momento determinado hacer las preguntas que usted considere convenientes. ¿Me ha comprendido, señora imputada? Sí, su señoría, le he comprendido. Bueno, y las partes técnicas, tanto representación fiscal como la defensa,
solicitan que se lea íntegramente el auto de apertura a juicio o que únicamente se lean los hechos y la calificación jurídica y se enuncien los elementos de prueba incorporados. Representación fiscal. Su señoría, solamente los hechos y la calificación jurídica. Bueno, muchas gracias. ¿Y la representación de la defensa? Gracias, su señoría. Concordamos con que solo se lean los hechos. Bueno, entonces, señora secretaria, de únicamente lectura a los hechos y la calificación jurídica. Sí, su señoría. Relación circunstanciada de los hechos. El día 7 de octubre del 2022 a las 19 horas sobre la avenida Roosevelt de San Salvador, en el restaurante La Habana, el señor Armando López se encontraba compartiendo mesa con una joven no identificada. Y como media hora después llegó su esposa, la señora Teresa de López, quien se dirigió directamente hacia ellos y comenzó a gritar y reclamar. El mesero Pedro González llamó al vigilante que estaba en la puerta, el señor Carlos Fernández, quien trató de calmar a la señora, diciéndole que si no se tranquilizaba se tendría que ir. Entonces la imputada se puso más agresiva y empujó al vigilante y se le tiró encima a la muchacha, golpeándola y jalándole el pelo y arrastrándola por el suelo. Entonces el señor la agarró, le pegó un golpe en la cara y la tiró al suelo, diciéndole que era una vieja histérica y ridícula. Entonces la agresora se puso como loca, se paró y comenzó a gritar que lo iba a matar. Tomó la botella de otra mesa y se la rompió en la cabeza. Luego, al ver que en el suelo se le abalanzó con una botella rota a herirlo. Fue entonces cuando el vigilante, con temor a que lo matara, lo agarró y lo logró quitarle la botella. Y fue entonces cuando la agresora soltó a la joven que acompañaba a la víctima, quien salió corriendo del lugar. El agente de seguridad ya había informado previamente al gerente sobre la pelea, por lo que éste se dirigió al lugar y al llegar vio que el vigilante tenía agarrada a la agresora y que le gritaba como loca, y un mesero tenía una botella de ron rota en la mano y la víctima estaba tirada en el piso, cubierto de sangre, por lo que el gerente decidió que se lo llevara a su oficina para ponerle hielo en la herida y procedió a llamar a la ambulancia y a la policía, mientras la agresora seguía forcejeando en forma violenta con el vigilante que la sostenía mientras ella gritaba. Fue entonces cuando el gerente mandó a 2 meseros y al vigilante a que la encerrara en el cuarto de descanso de los empleados. Mientras llegaba la policía, los agentes llegaron rápidamente y ya que se encontraban solo a 5 minutos del lugar y al entrar fueron atendidos por el gerente del lugar, que identificaron como Eneas Cortés, quien le dijo que en el cuarto de descanso de los empleados tenían a una señora que no se podía controlar y que en su oficina se encontraba un herido que al parecer era la pareja de la agresora, por lo que se dirigieron a ver al lesionado, quien estaba acostado en un sofá con una herida en la cabeza. Se le cubría con un mantel de hielo de la que se le brotaba sangre y que además tenía la cara y toda la ropa cubierta de sangre, por lo que llamaron a la ambulancia. Aún el gerente les dijo que ya le habían llamado, entonces dirigieron a hablar con el herido, que identificaron como Armando López, a quien le preguntaron por lo que había pasado y este les dijo que se había caído. Pero el gerente le dijo que al parecer su esposa lo había golpeado. Entonces le volvieron a preguntar quién lo había golpeado, pero él respondió que no era nada, que había tenido solo un malentendido con su esposa y que no quería que la policía se metiera y que no necesitaba ni quería asistencia médica. A lo que a los agentes le informaron que las heridas se veían graves. Y momentos después llegó la ambulancia y ellos se encargaron de la víctima. Luego los agentes se dirigieron a donde tenían retenida a la agresora y trataron de hablar con ella. Pero ella seguía gritando de forma alterada con insultos, le llamó perros y los hombres eran unas ratas, que la dejaran ir y que necesitaba un abogado.
por lo que los agentes procedieron a esposarla para que estuviera inmovilizada en la silla. Y le preguntaron al gerente por lo que había pasado y él les detalló cómo sucedieron los hechos. Luego le preguntaron que había presentado los hechos y les dijo que uno de los meseros al que identificaron como Pedro González, quien manifestó como a eso de las 7 de la noche atendiendo al herido, quien estaba en una mesa con una muchacha joven y que a la media hora llegó una señora que se dirigió directamente a esa mesa y comenzó a gritar y a reclamar. A ver esto, le llamó al vigilante. Entre dos le decían a la señora que se calmara, pero la señora se puso más agresiva y empujó al vigilante y se le tiró encima a la muchacha, golpeándola y jalándole el pelo y arrastrándola por el suelo. Entonces el señor la agarró y le pegó un golpe en la cara y la tiró al suelo, diciéndole que era una vieja histérica y ridícula. Entonces la señora se puso como loca y se paró y comenzó a gritarle que lo iba a matar y tomó una botella de la otra mesa y se la rompió en la cabeza al señor. Ellos no se querían meter en problemas, pero al ver que la señora se le abalanzó con una botella rota al señor y que lo quería herir con ella, entonces el vigilante la agarró y que él le quitó la botella. Al preguntarle qué hizo con la botella, contesta que en el relajo no sabe qué la hizo. Al preguntarle al testigo por la joven que acompañaba a la víctima, dice que no sabe en qué momento se fue. Luego los agentes entrevistaron al vigilante al lugar, Carlos Fernández, quien corroboró la información dada por los otros testigos y procedieron a identificar a la imputada como Teresa López, de 40 años de edad, salvadoreña, casada, empleada, con fecha de nacimiento del día 7 de abril de 1979. Originaria del municipio del departamento de San Salvador, con residencia en la casa número 3 de la colonia Escalón, San Salvador, departamento de San Salvador, hija de Rubén Ayala y Lucía Cienfuegos, con documento único de identidad número 00000, a quien se le hizo saber de forma clara y comprensible que quedarían detenidas por el delito de lesiones previsto y sancionado en el artículo 142 del Código Penal. Cometió el perjuicio del señor Armando López. Asimismo, se le hizo saber sus derechos y garantías conforme a lo establecido en los artículos 11, 12 de la Constitución de la República y 82, 95, 97, 98 y 275 del Código Procesal Penal. En cuanto a la víctima, fue trasladada en ambulancia al Hospital General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social a efectos de que recibiera la necesaria atención médica adecuada. Es todo, su señoría. Muchas gracias, secretaria. Pregunto ahora a las partes procesales técnicas. ¿Tienen algún incidente o alguna adherencia que desean plantear en el proceso? Por parte de la representación fiscal, no tenemos ningún incidente que presentar, su señoría. Gracias. De parte de la defensa técnica, no, su señoría. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces comenzaríamos con los alegatos iniciales por parte de la representación fiscal. Tiene la palabra la representación fiscal. Con su venia, su señoría. Honorable juez que preside esta audiencia en vista pública, colegas que ejercen la defensa técnica, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Para efectos de acreditación y registro, mi nombre es Yesenia Lisset Esperanza Portillo, actuando en representación del señor Fiscal General de la República en el proceso instruido en contra de la señora Teresa López, a quien le atribuimos la comisión del delito de lesiones graves, previsto y sancionado en el artículo 143 del Código Penal, en perjuicio de la integridad física del señor Armando López. Desde ya, su señoría, esta representación fiscal adquiere el compromiso
de probar más allá de toda duda razonable los extremos procesales de la existencia del delito y de la autoría de la señora Teresa López en el mismo, y es de esa forma que lograremos desvirtuar al finalizar esta audiencia el estado inicial de inocencia que hasta este momento asiste a la hora procesada. Los hechos que fundamentan nuestra acusación y que prometemos probar ocurrieron el día 7 de octubre del año 2022, aproximadamente a las 7 p.m. en las instalaciones del restaurante de La Habana de San Salvador, ya que la víctima, el señor Armando López, se encontraba compartiendo mesa con una joven hasta que llegó la imputada y comenzó a insultar a ambos y empezó a comportarse de manera violenta, por lo que el mesero y el vigilante del lugar intentaron calmarla, pero no lo lograron, sino que por el contrario, se puso más violenta y terminó agrediendo físicamente a la joven que acompañaba a su esposo. Y en un arranque de ira, procedió a agarrar una botella de vidrio de la mesa que estaba a un lado y se la rompió en la cabeza al señor López, gritándole explosivamente y en repetidas veces que lo iba a matar. Por lo que los empleados del restaurante, por miedo a que la señora López cumpliera con su cometido, procedieron a quitarle la botella. En cuanto la víctima quedó tendido en el piso, sangrando, debido a la herida que le proporcionó la imputada. Hechos que a criterio de esta representación fiscal se adecúan perfectamente al delito de lesiones graves, regulado en el artículo 143 del Código Penal. Pues probaremos con el testimonio del perito médico que dichas heridas lo imposibilitaron para realizar sus ocupaciones ordinarias por un periodo de 45 días, con secuelas de cicatrices permanentes, ya que fueron hechas con mucha violencia, anticipando a su digna autoridad de la defensa técnica. No negará la existencia del delito ni de la participación de la acusada, sino que tratará de ampararse en la excluyente de responsabilidad del artículo 27, numeral 4, literal B, aludiendo que la acusada actuó en estado de grave perturbación de la conciencia. No obstante, quedará evidenciado en el desfile probatorio de los elementos indiciarios que la imputada actuó con plena conciencia, ya que para que se configure una grave perturbación en la conciencia, según la doctrina y reiterada jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, deben concurrir ciertos requisitos. No solo deben ser alegados, por lo que indudablemente con los aportes de las pericias realizadas por la perito psicológica, es decir, una especialista de las ciencias de la conducta, que presentaremos para poder ilustrar a su excelencia sobre los estados alterados y perturbaciones de la conciencia, proporcionando datos objetivos para distinguir, y estos han tenido la entidad suficiente para aniquilar o disminuir momentáneamente en la imputada la facultad de discernimiento interior, para comprender la licitud del hecho y la capacidad de ajustarse a esa comprensión. Pues como responsable de la carga de la prueba, dejaremos por acreditado que la conducta típica, antijurídica y culpable de la imputada en el cometimiento de los hechos cumple con los elementos del tipo penal descritos en el artículo 143 del Código Penal. Su señoría, nos encontramos en la capacidad de probar los extremos procesales de la acusación, pues contamos con elementos procesales útiles y pertinentes, siendo estos de carácter testimonial, pericial
y documental. Con las declaraciones del testigo agente captor Mauricio Ortiz, probaremos circunstancia del modo, lugar y tiempo en que sucedieron los hechos, y aun cuando la defensa técnica intente atacar su credibilidad, esta representación fiscal se compromete a probar que la acusada actuó con plena conciencia de sus acciones cuando de manera violenta, con premeditación y dolo, hirió a la víctima. Es por ello que como representación fiscal y de conformidad al artículo 399 del Código Procesal Penal, en su momento procesal oportuno se le solicitará de carácter condenatoria en contra de la señora Teresa de López, recordando su señoría que todos los hechos en donde hay violencia no necesariamente son de género, ya que el Estado también reconoce tipos de violencia como la intrafamiliar, en donde se reprocha todo tipo de acción u omisión que cause un agravio a las personas que integran la familia. Hasta aquí mi intervención, su señoría. Muchas gracias a la representación fiscal. Ahora me dirijo a la representación técnica de la defensa para que puedan tener su primera intervención. Tienen la palabra. Con su venia, su señoría. Honorable juez, que precede esta audiencia de vista pública, colegas de la representación fiscal, compañeros de la defensa, tengan todos muy buenas tardes. Para efectos de acreditación, mi nombre es Roberto Carlos Rodríguez. Actúo como defensor particular de la señora Teresa de López, a quien se le acusa de lesiones graves previstas y sancionadas en el artículo 143 del Código Penal, en perjuicio de la integridad del señor Armando López. Vamos a desvirtuar lo que la representación fiscal pretende demostrar con la declaración de testigos y el dictamen pericial del psicólogo, que la señora Teresa de López no actuó con plena conciencia de sus acciones. Vamos a demostrar la falta de dolo de mi representada, ya que se encontraba afectada por un trastorno mental transitorio. El día 7 de octubre del 2022, la señora Teresa de López, después de salir de su trabajo, se dirigía a recoger a sus hijos a la casa de su hermana, Marta Ayala de Trejos, como cotidianamente lo realiza. De pronto recibió un mensaje por medio de WhatsApp de su esposo. Creyendo que era algo urgente, se estacionó y vio el mensaje. Y al verlo, era su esposo el que le enviaba las fotos de él y una mujer joven compartiendo con él muy amorosamente. Al percatarse de las imágenes, fue una impresión muy difícil al saber que la persona con la que tiene más de 14 años de casada y con la cual tiene 2 niños, experimentó una impresión muy fuerte. En ese momento se dirigió al restaurante en el cual se encontraba su esposo con dicha mujer. Al llegar al restaurante, encontró a la mujer y su esposo en una situación muy amorosos. Se acercó a la mesa, el señor Armando López le reclamó: ¿qué estás haciendo ahí? Y la mujer que lo acompañaba se burló de ella, por lo que mi representada se le abalanzó encima a la mujer, golpeándola y dejándola, jaloneándola del pelo y arrastrándola por el lugar. Ante tal situación, el señor Armando López la agarró, le pegó un golpe muy fuerte en la cara y la tiró al suelo, diciéndole que era una vieja histérica y ridícula, por lo que mi defendida, al vivir tal situación de violencia de su esposo hacia ella, el cual prefirió defender a la persona que lo acompañaba en lugar de defenderla a ella, que era su esposa, madre de sus hijos, y más con un golpe muy fuerte, tirándola al piso e insultándola. Este hecho fue tan fuerte y traumático que mi defendida trató de defenderse,
de la violencia que su esposo le generó. Al incorporarse luego que el señor Armando la golpeara, la tirara al piso y tener frente a ella al señor Armando, tomando lo primero que encontró en una mesa, que fue una botella, con la cual golpeó al señor Armando en la cabeza. La defensa no niega que mi defendida golpeó al señor Armando, pero en esta audiencia se va a comprobar que mi defendida, en vista de todos los acontecimientos dados, ella se encontraba afectada por un trastorno mental transitorio, ya que, como vamos a demostrar, que mi representada es una persona ecuánime, de intachable conducta y buen trato, con lo cual probaremos con las pruebas documentales, la cual consiste en declaraciones juradas de sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y su jefe, así como también la oferta de mantenerle el trabajo en la institución financiera para la cual labora desde más de 20 años. Pretendemos demostrar, número 1, la ausencia del dolo, es decir, que mi defendida no tenía ni la voluntad ni la conciencia para realizar una acción que provocara perjuicio a don Armando López. Número 2, que el dictamen psicológico realizado a la señora Teresa de López no responde a parámetros objetivos imparciales, ya que no se ha tomado en cuenta la situación tan difícil que experimentó mi defendida, por lo que es procedente conforme a derecho a aplicar la excluyente de responsabilidad penal o causa de imputabilidad referida a la grave perturbación de la conciencia establecida en el artículo 27, numeral 4, literal B del Código Penal. Se mantendrá en mi representada el principio de inocencia, por lo que solicitamos el sobreseimiento. Hasta acá mi intervención, su señoría. Muchas gracias a la representación técnica de la defensa y a la fiscalía. Damos por finalizado la primera parte de la intervención y vamos a proceder a la juramentación de los testigos. Estamos en la ciudad de San Salvador a los 15 días del mes de diciembre del año 2022, siendo las 9:11. Se llama al estrado a los testigos por este tribunal para escuchar su testimonio como parte de la prueba pericial y psicológica. Doy la bienvenida a los 3 testigos, por lo que me pueden decir su nombre en orden, por favor. Mi nombre es María Fernanda Fuentes. Doctora Dinora Sales. Este día ha sido convocado. Agente captor Mauricio Ortiz. Muchas gracias. Este día han sido convocados a esta audiencia inicial en calidad de testigo en el juicio en contra de la señora Teresa de López por el delito de lesiones graves. Pero primero tengo que realizarles una pregunta necesaria. ¿Tienen ustedes algún tipo de vínculo de parentesco o familiar con la señora Teresa de López? No, su señoría. No, su señoría. Entonces, se le informa que está usted en su deber de no faltar a la verdad y que el testimonio que va a brindar está bajo juramento, con las advertencias que trae el artículo 305 del Código Penal y artículo 137 del Código Procesal Penal. Entonces, procederemos con la juramentación. Levante su mano derecha. Los testigos, ¿juran ustedes decir la verdad y solamente la verdad a las preguntas que le van a formular esta mañana? Juro, su señoría. Sí, juro, sí, juro.
Muchas gracias. Ahora procedemos a continuar con el interrogatorio y los contrainterrogatorios. Siendo así, se le concede la palabra a la parte fiscal que interrogue al testigo. Muy buenas tardes, saludo que hago extensivo a todos los asistentes de esta sala. Para efectos de registro, mi nombre es licenciado Carlos Rubén Meléndez Toledo y actúo en calidad de representante auxiliar de la Fiscalía General de la República en este proceso. Me dirijo al testigo. Le voy a hacer una serie de preguntas a las cuales solicito me conteste de manera concreta. Si en dado caso no me doy a entender con alguna pregunta, le solicito que me lo indique para reformulársela. ¿Me he dado a entender? Sí, licenciado. Le he entendido. ¿Cuál es su nombre? Mauricio Ortiz, ¿Cuál es su edad? 49 años. ¿Dónde reside? En la primera calle Poniente, casa número 3, San Salvador. ¿Cuánto tiempo tiene de residir ahí? 8 años. ¿Cuál es su estado civil? Soy casado, licenciado. ¿Cuántos años tiene de casado? Tengo 8 años de casado, licenciado. ¿Y tiene hijos? Sí, ¿Dónde se desempeña laboralmente? yo soy agente policial en la Delegación Centro de San Salvador. ¿Y qué cargo o posición desempeña dentro de esta institución? Yo soy agente patrullero de la Delegación Centro de San Salvador. ¿Por cuántos años ha trabajado como agente de la Policía Nacional Civil? Por 12 años, licenciado. Y durante ese tiempo, ¿ha trabajado de manera ininterrumpida? Sí, licenciado. Nunca he dejado de trabajar. ¿Y sabe por qué está aquí el día de hoy? Sí, licenciado, por una detención que realicé en mi trabajo de agente policial. ¿Cómo les informaron de este incidente objeto de la detención? Por vía radial, licenciado. ¿Qué estaba haciendo usted al momento que recibió ese informe? Estaba haciendo labores de patrullaje. ¿Dónde estaba patrullando? Sobre la avenida Roosevelt, a la altura del Café Don Pedro. ¿Cuánto tiempo tardaron en llegar desde donde se encontraba al lugar de los hechos? 5 minutos, licenciado. ¿Dónde sucedieron los hechos? En el restaurante La Habana de la avenida Roosevelt en San Salvador. Cuando llegaron a este lugar, ¿quién nos atendió? El señor gerente del restaurante La Habana. ¿Qué les dijo que había pasado? Que había habido una pelea y que tenían a un herido y a una señora detenida. ¿Qué hicieron ustedes? Le preguntamos que si ya había llamado a la ambulancia. ¿Y cómo estaba cuando lo encontraron? Pues él tenía una herida, él estaba acostado, sangrando, toda su cabeza estaba llena de sangre. Se detenía él con una manta con hielo que le habían puesto los empleados del restaurante. Al verlo en esta situación, ¿qué hizo usted? Pues le preguntamos que qué le había pasado. Correcto. ¿Y procedieron a identificarlo? Sí, licenciado. Él se identificó como el señor Armando López. ¿Y qué les dijo cuando le preguntaron qué había pasado? Nos dijo que no había pasado nada, que se había caído. ¿Y ustedes le volvieron a preguntar? Así es, licenciado. Le volvimos a preguntar. ¿Cuál fue la respuesta a esta pregunta? Nos dijo de que había sido una simple pelea,
con su esposa, pero que no quería presentar cargos, que no era nada. ¿Qué hicieron ustedes al momento de que él les da estas declaraciones? Le preguntamos al gerente por lo que había pasado. ¿Y qué ocurrió después? Pues el gerente nos dijo de que la esposa le había rompido una botella de vidrio al señor en la cabeza. ¿Cómo se encontraba la agresora al momento de que ustedes llegaron? Estaba bien enojada, gritaba, estaba como fuera de sí la señora. ¿Y qué les gritaba? Nos dijo que todos los hombres éramos iguales y que éramos unas ratas, que ella quería un abogado, que ella se quería ir. Y así, licenciado, estaba bien enojada. ¿Qué hicieron ustedes ante esta actitud de la señora? Procedimos a someterla, la pusimos en una silla para que se calmara y la esposamos. ¿Qué le dijeron los demás testigos de este hecho? De que el señor estaba en una mesa compartiendo y que llegó con una joven que nadie sabe el nombre y que luego después llegó la señora y que empezaron a discutir, pero que la señora le terminó hiriendo al señor y de ahí se la llevaron a ellos para el cuarto en lo que llegaba la ambulancia y la policía. ¿Qué hicieron ustedes para corroborar esta información? Pues con las entrevistas pudimos preguntarles a todos y los dichos de los testigos presenciales eran coincidentes entre sí, licenciado. Correcto. Entonces, ¿cómo procedieron ustedes? Procedimos a identificarla a la agresora. Le hicimos saber que quedaba detenida por el delito de lesiones. Le leímos sus derechos y procedimos a esposarla. ¿Cómo fue la reacción de la señora ante la detención? No, ya estaba más tranquila. Ya ella ya se había calmado, ya. No tuvo problemas en darnos la información. Usted mencionó que después de la detención de la agresora, esta se mostró tranquila y pidió un abogado. ¿Usted notó algo raro en su conducta, algo fuera de lo normal en su comportamiento? No, ya la señora ya estaba calmada, ya estaba normal, licenciado. Muchas gracias. No más preguntas, su señoría. Gracias, licenciado. Siendo así, se le concede la palabra a la parte de la defensa para que contrainterrogue al testigo. Adelante. Muy buen día. Con su venia, su señoría, para efectos de registro, mi nombre es licenciada Amy Patricia Ventura Escobar. En el presente proceso actúo como calidad de defensora de mi representada, la señora Teresa de López. Testigo, le voy a hacer una serie de preguntas cerradas a las que solicito me conteste con un sí o con un no. Su nombre es Mauricio Ortiz, ¿verdad que sí? Sí. Usted fue citado para declarar, ¿cierto? Sí. Usted, señor agente, tiene amplios conocimientos y experiencia al servicio policial, ¿no es así? Sí. Exactamente 10 años, ¿es cierto? No. Usted trabaja en la delegación de la Policía Nacional Civil en la ciudad de San Salvador, ¿cierto? Sí. Sí, licenciada. Usted, con respecto a lo que procede a una llamada de emergencia en cualquier situación inesperada, atiende muy rápido, ¿no es así? Sí. Objeción, su señoría. Pregunta es ambigua. ¿Bajo qué artículo, licenciado?
debido a que ella está entrando en un campo que no le pertenece, ya que se está saliendo y entra en el labor del agente policial, algo que no es de importancia en este proceso. Ok, licenciada Ventura, puede reformular su pregunta. Señor oficial, usted no presenció los hechos, solo fueron narrados, ¿no es así? Sí, No podemos fundamentar hechos reales en historias narradas por los empleados y el gerente del restaurante, ¿verdad que no? sí. Para fundamentar todos los hechos sucedidos en el restaurante La Habana, debemos tener pruebas fácticas previas a los hechos sucedidos, ¿cierto? ¿Me puede repetir la pregunta, licenciada, que no la entiendo? Para decir realmente lo que sucedió, usted no estaba presente, sino que fueron narrados los hechos por las personas que estaban en el restaurante, ¿cierto? Sí, Finalmente, señor oficial, sus reportes son completos e incluyen todos los detalles importantes y verdaderos, ¿cierto? sí. No más preguntas, su señoría. Muchas gracias, señor testigo. Se puede sentar y se les agradece ahí a la defensa y al fiscal su aporte. Mi nombre es Yesenia Lisset Esperanza Portillo y actúo en calidad de representante auxiliar del fiscal general de la República en este proceso. Testigo, le voy a hacer una serie de preguntas a las que le solicito me conteste de manera concreta. Si en dado caso no me doy a entender con alguna pregunta, le solicito que me la indique para reformulársela. ¿Me he dado a entender? Sí, licenciada. ¿Cuál es su nombre? Dinora Sales, ¿Cuántos años tienes, doctor? 49 años. ¿Dónde vive? En la primera calle Poniente, casa número 1 de la colonia Escalón, de la ciudad de San Salvador. ¿Cuál es su estado familiar? Estoy casada, ¿Cuántos años tienes de casada? 15 años de casada. ¿Tiene hijos, doctora? Sí, licenciada, 2. ¿Cuál es su ocupación u oficio? Soy médico forense. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace 23 años, licenciada. ¿Dónde estudió usted? En la Universidad del Salvador. ¿Tiene alguna especialidad, doctora? Sí, ¿Cuáles son esas especialidades? tengo un título de especialidad médica en medicina general en la Universidad del Salvador. Asimismo, también tengo un posgrado con el título de especialista en medicina legal de la Universidad de Chile. ¿En qué año realizó esas especialidades? El posgrado con el título de especialista en medicina legal en el año 2003 y el título de especialidad médica en medicina general en el año 2007. Gracias. ¿Dónde se desempeña laboralmente? En el Instituto de Medicina Legal de aquí, de la sede central de San Salvador. Además, tengo mi clínica privada de medicina general en Santa Tecla y también soy docente a horas en la Universidad Católica del Salvador, licenciada. ¿Desde hace cuántos años? Desde hace 12 años, licenciada. ¿Por qué motivos está aquí, doctora? Por los reconocimientos médicos de sangre y de sanidad que le realicé a un paciente. ¿Cuál es el nombre del paciente? El señor Armando López. ¿Quién le solicitó que hiciera esos reconocimientos médicos? La Fiscalía General de la República. ¿En qué fecha realizó dichos reconocimientos? El reconocimiento médico legal de sangre el día 8 de octubre de 2022 y el reconocimiento médico legal de sanidad el día 26 de noviembre del año 2022. Y díganos, doctora, ¿para qué sirve el examen de reconocimiento médico legal de sanidad? Pues
este examen en lo esencial sirve para determinar el tiempo de sanación de las lesiones o contusiones en un paciente. Muy bien, entiendo. Y dígame, ¿para qué sirve el examen del reconocimiento legal de sanidad? Este sirve, como le dije, para ver el tiempo de sanación de las heridas del paciente, licenciada. Ver cómo va cicatrizando la herida, si ha tenido alguna infección. Todo eso se determina en ese reconocimiento médico legal de sanidad, licenciada. ¿Y dónde realizó el reconocimiento legal de sanidad del señor Armando López? Lo realicé en las instalaciones del Instituto Médico de Medicina Legal de aquí de San Salvador. Gracias. ¿Cuál fue el estado de salud en el que se encontró el señor Armando López, médicamente hablando? Cuando ya le había hecho el examen de sanidad o cuando le habían pasado que lo habían herido, licenciada. Veamos, voy a reformular mi pregunta. Gracias. Ok. Se la voy a reformular. Está bien, licenciada. Ok. ¿Cuál fue el estado de salud en el que se encontró el señor Armando López, médicamente hablando, cuando estaba herido? Pues mire, él presentaba una herida de 20 centímetros de largo en la región occipital izquierda. Ok. ¿Puede explicar cuál es la región occipital izquierda, si es posible, siendo un poco más gráfica? La región occipital izquierda es la parte de la base del cráneo que está en esta región. ¿Nos podría decir, según el reconocimiento médico, qué pudo haber sido la causa de esta herida? Un objeto corto contundente, licenciada. ¿Nos puede explicar en términos generales qué es un objeto contundente? Es un agente vulnerante que debido a sus bordes filosos lesiona en forma irregular, desgarrando los tejidos de la piel y demás huesos craneanos por el impacto o compresión, como en este caso. ¿Cómo se trataron esa herida en el señor Armando López? Se le realizó el tratamiento de sus heridas con sutura y vendaje y una transfusión de sangre. Explique por qué necesitó ese tratamiento. Debido al tamaño de la herida, que era grande, y en estos casos es necesario suturar o coser para poder cerrar la herida y detener el sangrado. En cuanto a la transfusión, tuvo que realizarse debido a la pérdida considerable de sangre que tuvo el paciente. Y el vendaje es para ayudar a disminuir la inflamación, evita la deshidratación, la contaminación y estimula la cicatrización. ¿Y cuánto fue el tiempo estimado de sanación? 45 días. ¿Y fue coincidente ese tiempo estimado con el reconocimiento médico legal de sanidad que se le hizo al señor López, doctora? Sí, es coincidente. ¿Por qué es coincidente? Porque cuando se le hizo la revisión, se determinó que sanaron en el periodo de 45 días que habíamos estipulado en el reconocimiento médico legal de sangre que se le practicó en el hospital al lesionado. Bueno, no más preguntas. Gracias. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Muchas gracias. Podemos continuar con el contrainterrogatorio.
Tengan todos muy buenas tardes. Para efectos de registro, mi nombre es licenciado Roberto Carlos Rodríguez Rosales y en esta ocasión participo a favor de la defensa y voy a hacerle una serie de preguntas, doctora, y para lo cual le pido me conteste con un sí o un no, si así amerita la pregunta. Y si no me doy a entender, espero que me lo deje saber para poder reformularle la pregunta. Usted es doctora. Correcto. Usted es doctora en medicina general, ¿correcto? Sí, licenciado. ¿Tiene estudios de medicina forense que haya realizado sus posgrados fuera del país? Objeción, ¿correcto? su señoría. Al lugar Objeción. a objeción, la pregunta es repetitiva. ¿Puede reformularla? Ok, perfecto. En su vasta experiencia, licenciada, perdón, doctora, creo que cotidianamente ustedes ven diferentes tipos de heridas. En el caso del señor Armando López, la herida que presentaba, usted manifiesta que era de un tamaño aproximado de 20 centímetros, ¿correcto? Correcto, licenciado. Esto necesitó suturación, puntadas. ¿Nos podría decir cuántas puntadas tenía el señor Armando López? Sí, licenciado. 6. Gracias, doctora. Al momento que usted lo examinó, ¿usted pudo determinar con qué se realizó la herida? ¿No pudo haber sido por una caída o tuvo que haber sido por Objeción, su un señoría. objeto? Objeción, su señoría. La doctora ya dijo que fue con un objeto contundente. Da lugar a la objeción, es una pregunta repetitiva y es una pregunta responsiva, por lo que le pido que formule la pregunta de diferente manera. Ok. Doctora, en su conocimiento para que se le realizara la cortada o la herida al señor Armando López, ¿tenía que haber una distancia prudencial o pudo ser a larga distancia que se realizara esa herida? No entiendo la pregunta, licenciado. Pues se la reformaré. Al momento de hacer el corte con el objeto cortopunzante, tenía que estar enfrente de la persona o podía haber estado distante de la persona. ¿A qué corte se refiere, licenciado? A la herida que presentaba el señor Armando en la cabeza. Al momento de hacer al momento de provocarle la herida con el objeto cortopunzante, tuvo que haber estado frente al señor Armando López para poderlo realizar, o podía estar distante de él. Se lo pudo haber tirado, en pocas palabras. Yo no le puedo brindar esa información porque esa información no es de mi acreditación científica que yo tengo. Este es de otra materia. No le puedo dar de eso porque esa información no la tengo yo en mi dictamen médico que le hice al paciente. No se relaciona con mi materia de salud. Gracias, doctora. Usted menciona que la herida del señor Armando López tuvo una sanidad en 45 días aproximadamente. Sí, licenciado. ¿Esto herida le impedía poder desenvolverse en sus labores cotidianas? Sí, licenciado. El que él realizara sus labores cotidianas le podría provocar mareos o estar él en determinados lugares y sentirse mal
o qué le podría haber causado al señor. Sí, podría Ok. causarle una debilidad debido a que él tuvo una pérdida de sangre. Las recomendaciones médicas hacia el paciente fueron que tenía que guardar reposo y seguir el procedimiento adecuado para que las heridas sanaran en el periodo que establecimos. ¿Y ese reposo lo tenía que tener en la casa o en algún centro hospitalario? El reposo en la casa, licenciado. Y al realizar la evaluación de medicina, de sanidad, ya determinaron que después de los 45 días él ya podía volver a su rutina cotidiana. Si se refiere a la atención médica adecuada, sí, licenciado. Bueno, hasta acá mi interrogatorio. Muchas gracias. Continuando con el proceso del interrogatorio, a la perito psicológica le cedo la palabra a la representación fiscal. Tengan todos muy buenos días. Saludo que hago extensivo a todos en esta sala de audiencias. Para efecto de registro y acreditación, soy la licenciada Fátima Rafaela Guardia Hueso y actúo en calidad de representante auxiliar del señor Fiscal General de la República en este proceso. Testigo, le voy a hacer una serie de preguntas a las que le solicito me conteste de manera concreta. Si en dado caso no me doy a entender con alguna pregunta, le solicito que me lo indique para reformulársela. ¿Me he dado a entender, testigo? Sí, licenciada. ¿Cuál es su nombre? María Fernanda Fuentes, ¿Cuál es su edad? 52 años. ¿Cuál es su estado familiar? Soy casada. ¿Y dónde reside? Resido en la segunda calle Poniente, casa número 5 de la colonia Flor Blanca, en la ciudad de San Salvador. ¿Cuál es su profesión u oficio? Soy psicóloga forense. ¿Dónde obtuvo dicha formación académica? En la Universidad Tecnológica de El Salvador. ¿En qué año obtuvo dicho título? En el año 2000. ¿Cuenta con alguna especialización? Sí, licenciada. ¿Qué tipo de especializaciones? Tengo una especialización en psicología forense en la Universidad Iberoamérica de Costa Rica y también tengo una especialización en materia forense en la Universidad Pontificia, comillas, Ciencias Humanas y Sociales en España. ¿En qué periodo realizó o cursó dichas especialidades? La especialidad de psicología forense en la Universidad Iberoamérica de Costa Rica fue en el periodo del 2001 al 2003 y la especialidad en materia forense en la Universidad Pontificia, comillas, en las Ciencias Humanas y Sociales en España fue del año 2019 al 2021, perdón. ¿Y en dónde se desempeña laboralmente con dicha profesión? Actualmente estoy en el Instituto de Medicina Legal, Dr. Alberto Masferrer, la sede central de San Salvador. Así es. ¿Desde cuándo trabaja en esa institución? Desde el año 2010. Y desde entonces, ¿cuántos peritajes psicológicos ha realizado? Aproximadamente 50 o aproximadamente unos 50 peritajes. ¿Por qué motivo está en esta audiencia? Estoy en esta audiencia por un dictamen pericial psicológico que le realicé a una paciente. ¿Cuál es el nombre de esa paciente? La señora Teresa de López. ¿Quién le solicitó que realizara ese dictamen pericial? La Fiscalía General de la República. ¿Qué procedimiento le practicó a la paciente?
a la paciente se le practicó un peritaje psicológico. ¿Nos puede decir qué es un peritaje psicológico? En términos generales, es un dictamen en la que se evalúa psicológicamente al paciente para determinar su estado emocional. ¿Cuál es el objetivo de realizar dicha evaluación psicológica a la paciente? Se hace para poder identificar y explorar determinadas circunstancias de carácter psicológico en las personas a las que se les imputa o son víctimas de algún delito para poder esclarecer la verdad. ¿Qué clase de métodos utilizó para efectuar la evaluación en la paciente? Bueno, se realizaron 2 entrevistas y se realizó una batería del test psicológico utilizado el DSM, que son las siglas del Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, y también usé el EI, que significa que es la clasificación internacional de las enfermedades de la 10ª edición de la Organización Mundial para la Salud, utilizados también por el Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia. Y díganos, testigo, ¿dónde realizó esos test o entrevistas? Estas fueron hechas en la cárcel de mujeres de San Salvador. ¿Y en cuánto tiempo se realizaron esas evaluaciones? Se realizaron en 4 sesiones, con una duración total de 12 horas aproximadamente. ¿Y en qué fecha realizó los mencionados procedimientos? En diferentes fechas, el 28, el 29 y el 30 de noviembre del año 2022. ¿Cuáles son las conclusiones de dichos informes? Basado en este dictamen psicológico, puedo decir que a partir del procedimiento utilizado, yo pude determinar que no existe relación directa de grave perturbación de la conciencia y la conducta mostrada por la señora Teresa de López el día de los hechos. Lo que se refiere es que la señora de López estaba en plena conciencia del daño que iba a causar a su esposo con premeditación. Objeción, señor juez. ¿Qué tipo de objeción solicita? La señora perito está hablando de 2 meses después que le han realizado las pruebas. Consideramos que no es concluyente la solución. Ok. Solicito que si puedes replantear la pregunta, si así lo desea. Ok. ¿Por qué considera que la conducta de la paciente el día de los hechos no se relaciona a una grave perturbación de la conciencia? Bueno, porque el consciente intelectual de la señora Teresa de López obtenido en la evaluación corresponde a la categoría normal promedio, categoría en la que también se ubica su rendimiento en las pruebas verbales y de ejecución, observándose que la función más desarrollada está referida al tipo de lenguaje que ella emplea, a la capacidad de la comprensión, de la fluidez verbal, encontrándose en un nivel normal Objeción, alto. señor juez. No se le está midiendo el nivel de inteligencia, sino que es el nivel de situación de grave conciencia que tuvo ese día. Ok. Entonces, al lugar a la objeción, puede continuar con la siguiente pregunta. Gracias, su señoría. ¿Puede aclararme si la paciente presentó algún tipo de perturbación en la conciencia o perturbación mental? La señora Teresa de López no presenta dificultad para desarrollarse en
en el entorno familiar, social y laboral. Es una persona mayor de edad con nivel de madurez normal conforme a su edad cronológica, con nivel académico universitario, con una amplia carrera laboral, con hijos y núcleo familiar integrado. Gracias, testigo. Y dígame, ¿cuál es el grado de confiabilidad del peritaje psicológico? Es confiable, ya que existe objetividad e imparcialidad. Nos basamos con pruebas objetivas y herramientas científicas que son válidas, reconocidas por la comunidad científica internacional de psicología. No más preguntas, su señoría. Podemos proseguir con el contrainterrogatorio. Gracias, señor juez. Buenas tardes. Saludo que hago extensivo a todos los asistentes de esta sala. Para efectos de registro, mi nombre es Robiel José Frank Sandoval Rosales y actúo en calidad de defensor de mi cliente en este proceso. Señora perito, le voy a hacer una serie de preguntas a las que le solicito me conteste de manera concreta. Si en dado caso no doy a entender con alguna pregunta, le solicito que me indique para reformulársela. ¿Me ha dado a entender? Sí, licenciado. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es María Fernanda Fuentes. ¿Dónde trabaja? Actualmente estoy trabajando para un segundo. Para el Instituto de Medicina Legal, Dr. Alberto Masferrer, sede central de San Salvador. ¿Qué tipo de prueba le realizó a mi defendida? Objeción, su señoría. Esta pregunta es repetitiva. La perito ya acreditó esa información. Al lugar a la objeción, es una pregunta repetitiva. Por favor, reformule la pregunta o continúe. Ok, gracias. ¿En qué fecha mencionó que se realizó las pruebas? Fue el 28, el 29 y el 30 de noviembre del año 2022. Ahora le haré preguntas que solo necesitaré que me conteste con un sí o no. Si en dado caso no doy a entender con alguna pregunta, le solicito que me lo indique para reformulársela. ¿Me ha dado a entender? Sí, licenciado. ¿Era necesario hacer la prueba mental el día que arrestaron a mi defendida? Objeción, su señoría. El interrogador está trayendo información que no ha sido acreditada en el examen directo. Al lugar a la objeción, puede reformular su pregunta. ¿La testigo se encontraba alterada el día que la arrestaron? Objeción, su señoría. La perito en ningún momento ha manifestado que ella tiene conocimiento de que ella le consta de vista y de oída cómo estaba la imputada cuando la arrestaron. Al lugar a la objeción, por favor, reformule su pregunta. Ok. En el caso de mi defendida, ¿ha tenido una mejoría de su estado mental en estos días? Objeción, su señoría. La perito en ningún momento ha manifestado cómo ha visto si la imputada, si la paciente ha mejorado o no su estado de ánimo o su salud mental. Al lugar a la objeción, por favor, reformule su pregunta. ¿Usted revisó la evidencia que se presentó que mi defendida asistía a terapia con una psicóloga? Sí. ¿Y a qué conclusión llegó?
yo le puedo decir la conclusión que yo evalué en el dictamen. No le puedo decir lo que mi otra colega expuso aparte de ella. Yo le puedo dar fe de la evaluación que yo le hice a la señora Teresa de López. Y según mis conocimientos, según las técnicas que yo empleé, la señora puede diluir lo que es lícito y lo que no es ilícito. ¿Pero la señora tenía estrés? Objeción, su señoría. El testigo está siendo argumentativo. Es una pregunta argumentativa. Al lugar a la objeción, por favor, reformule su pregunta. En función de la información presentada por nuestro testigo de la policía, donde menciona que su estado se encuentra alterado, de mi detenida, ¿tenía estrés o no mi defendida en el momento que la arrestaron? Objeción, su señoría. La pregunta es ambigua. Tiende a confundir al aperito. Al lugar a la objeción, por favor, reformule su pregunta. No más preguntas, su señoría. Continuando con el desarrollo de la audiencia inicial, le concederé la palabra a la representación fiscal con el alegato final. Tiene la palabra. Con su venia, su señoría. Tengan muy buenos días, honorable juez de derecho, señora secretaria de actuaciones, colega de la representación fiscal, colegas de la defensa técnica. Para efectos de acreditación y registro, mi nombre es la licenciada Fátima Rafaela Guardia Hueso y actúo en calidad de agente auxiliar del señor fiscal general de la República. Su señoría, como fiscalía hemos cumplido nuestro compromiso que adquirimos al inicio de esta audiencia, consistente en acreditar la culpabilidad de la señora Teresa de López en el cometimiento del delito que se le atribuye, ya que en concreto hemos logrado con el desfile probatorio inmediar y contradecir. Y ha quedado claramente establecida la responsabilidad de la imputada por el cometimiento del ilícito en grado de participación directa, ya que todos los elementos periciales, testimoniales y documentales apuntan a una explicación lógica, coherente y apegada a la realidad de cómo sucedieron los hechos, ya que la imputada actuó de forma antijurídica, con una conducta que es reprochable no solo ante los ojos de la sociedad, sino que también bajo la teoría del delito y en atención al principio de libertad probatoria y a la pertinencia y utilidad de la prueba de conformidad con los artículos 176 y 177 del Código Procesal Penal, ya que la existencia del delito de lesiones graves ha quedado acreditada con la deposición en esta audiencia de la médico forense, quien ha podido explicar y comprobar la existencia del daño en la integridad física de la víctima, acreditado con los reconocimientos médicos de sangre y de sanidad que se le practicaron al señor Armando López, ya que dichas heridas sanaron en un periodo de 45 días con la atención médica adecuada, pero que han dejado una cicatriz permanente en la cabeza de la víctima. Por otro lado, la autoría directa de la señora Teresa de López se ha podido probar con el testimonio del agente captor, el señor Mauricio Ortiz, ya que la imputada fue capturada a pocos minutos de haber perpetrado el ilícito, acreditando con el dicho del mencionado agente el acta de captura de la señora Teresa de López, y que como consta en dicha acta, los empleados del restaurante La Habana fueron entrevistados y todos manifestaron que fue la señora de López quien rompió la botella en la cabeza del señor Armando López. Y sumado a la prueba documental admitida y presentada por esta representación fiscal, que dejan por acreditadas las circunstancias de modo y de tiempo de cómo sucedieron los hechos, y que, como también consta su señoría en la denuncia
que el señor López no quiso presentar cargos en contra de la imputada, en razón del vínculo matrimonial existente entre ellos. Pero según nuestro ordenamiento jurídico, el delito de lesiones graves es un delito de acción pública, por lo que al ejercitar la acción penal en este caso, esta representación fiscal ha cumplido con el mandato constitucional del artículo 193 y 17 del Código Procesal Penal para ejercitar la acción penal pública de oficio, sin necesidad de que la víctima impulse el proceso. Por lo que, aunque la defensa técnica intente restarle importancia al agravio objeto de este proceso penal, para esta representación fiscal es fundamental cumplir con la obligación de defender los intereses del Estado y de la sociedad. Y consideramos inaudito que la representación de la defensa técnica alegue que la víctima no se siente ofendido si ha sido una persona, un ser humano, el que ha sufrido una vulneración a su integridad física que se encuentra tutelada en la Constitución de la República como parte de los derechos que constituyen el núcleo de los derechos fundamentales. Además, se encuentra consagrado en el derecho internacional desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, los convenios de Ginebra de 1949. Esta representación fiscal considera que la representación de la defensa técnica tratará de alegar que la imputada se encontraba en un estado de grave perturbación de la conciencia, establecida en el artículo 27, numeral 4, literal B del Código Penal, aludiendo que la imputada actuó así debido a que tuvo un colapso nervioso, que a la luz de la defensa, eso se considera como trastorno mental. Pero si nos apegamos a lo que dice nuestro máximo intérprete de la Sala de lo Constitucional en su sentencia P0201-01-2001, la grave perturbación no hace relación a una simple perturbación del estado consciente de la persona, sino que dicha perturbación de carácter temporal debe de ser de tal magnitud que la persona verdaderamente no sea capaz de comprender la ilicitud de su actuación. Es por ello que el legislador, al regular la perturbación de la conciencia como excluyente de responsabilidad penal, establece que ésta debe de ser grave, es decir, la afectación suficiente de discernimiento entre licitud e ilicitud de determinada conducta. Y pues como se ha demostrado con el testimonio del perito que realizó el dictamen pericial psicológico, quien es un especialista en las ciencias de la conducta, y determinó que la imputada es capaz de reconocer lo bueno de lo malo y que ella es consciente de su ambiente, elementos que no concurren en un estado de grave perturbación ni de trastorno mental. Aún así, esta representación fiscal le recuerda a su digna autoridad que aquí la víctima es el señor Armando López y que la situación jurídica que se está discutiendo es la de la imputada y que aunque la defensa técnica intente en su alegato final victimizar a la imputada por razones que consideramos no son objeto de este proceso, ya que este proceso es por el daño ocasionado en la integridad física de la víctima. Y esta representación fiscal no encuentra útil ni pertinente discutir sobre situaciones distintas al objeto de este proceso penal, solo por desacreditar las circunstancias de modo y tiempo que ya fueron probadas gracias al desfile probatorio presentado por esta representación fiscal. Sin embargo, estamos satisfechos de haber cumplido con lo que prometimos al inicio de esta audiencia de vista pública, de probar fehacientemente los hechos y con esto haber podido lograr el rompimiento de la presunción de inocencia de la imputada, por lo que consideramos que existen los elementos de hecho y de derecho para solicitar a su digna autoridad y con todo respeto una sentencia condenatoria de conformidad con el artículo 399 del Código Procesal Penal en contra de la procesada Teresa de López por el delito de lesiones graves
del artículo 143 del Código Penal, imponiéndole la condena como un reproche a sus acciones ilícitas en perjuicio de la integridad física de la víctima, el señor Armando López. Hasta aquí mi intervención, su señoría. Muchas gracias, representante fiscal. Le cedo la palabra al representante de la defensa para que pueda presentar su alegato. Con su venia, honorable juez que precede esta audiencia de vista pública, colegas de la representación fiscal, compañeros de la defensa, tengan muy buenas tardes. Para efectos de acreditación, mi nombre es el licenciado Roviel José Fran Sandoval Rosales, actuando como defensor particular de la señora Teresa de López, a quien se le acusa de lesiones graves previsto y sancionado en el artículo 143 del Código Penal en prejuicio de la entidad del señor Armando López. Aceptamos que hubo lesión contra el señor Armando López, pero nuestra representada, la señora Teresa López, no se encontraba en plena conciencia de sus acciones. Importante aclarar que no se cuenta con el testimonio de la víctima del señor Armando López, por lo cual no tenemos ofendido. Establecemos que nuestra representada, la señora Teresa López, tiene un trastorno mental y se le acrecentó el día 7 de octubre de 2022, ya que la señora Teresa López, después de salir de su trabajo, se dirigía a recoger a sus hijos a la casa de su hermana, señora Marta Yalet Trejo. De pronto recibió un mensaje en el WhatsApp de su esposo provocándola y retándola a que llegara donde se encontraba él, ya que le mandaba fotos que estaba con otra mujer joven compartiendo con él muy amorosamente. Al percatarse ella de esas imágenes fue una impresión muy difícil, y al saber que la persona con la que tiene más de 14 años de casados y la con cual tiene 2 niños, experimentó una impresión muy fuerte, en ese momento ella decide dirigirse al restaurante en donde se encontraba su esposo con dicha mujer. Al llegar al restaurante, se encontró a la mujer y a su esposo en una situación muy amorosa. Se acercó a la mesa del señor Armando López y le reclamó qué estaba haciendo ahí. Y la mujer que lo acompañaba se burló de ella, por lo cual mi representada se abalanzó encima de la mujer. Ante tal situación, el señor Armando López la agarró, le pegó un golpe muy fuerte en la cara. Eso está establecido en el acta de los testigos, y lo cual tampoco se revisó en su momento el golpe, ni examen psicológico en medicina legal. También la tiró al suelo, diciéndole que era una vieja histérica y ridícula. Esto se considera violencia psicológica, por lo que mi defendida, al vivir tal situación de violencia física y psicológica de su esposo hacia ella, este hecho fue tan fuerte y traumático que mi defendida trató de defenderse. Al incorporarse, ella se sintió trastornada y ya no se recuerda qué sucedió. Tenemos duda razonable con respecto al dictamen pericial del psicólogo, de la psicóloga presentada cuando realizamos el contrainterrogatorio de la psicóloga de medicina legal. Y podemos establecer que la señora Teresa López no actuó con plena conciencia de sus acciones, por lo cual hemos demostrado que no hay dolo de mi representada, ya que ésta se encontraba afectada por un trastorno mental transitorio, según lo establecido en el artículo 9 de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, en el literal D, que establece violencia psicológica y emocional, que es toda conducta directa o indirecta que ocasione daño emocional, disminuya el autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de la mujer, ya sea que esta conducta sea verbal o no verbal, que produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento,
ya sea mediante amenazas, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad y cualquier alteración en su salud que se desencadene en la distorsión del concepto de sí misma, del valor como persona, de la visión que ella tiene del mundo o de las propias capacidades afectivas ejercidas en cualquier tipo de relación. Y también, muy importante, lo establecido en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en su artículo 1. Para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Y en su artículo 6, que establece el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, que incluye, entre otros, el derecho de la mujer a ser valorada y educada, libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturas basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Además, que mi defendida no tiene ni la voluntad ni la conciencia para realizar una acción que provocará perjuicio al señor Armando López. La prueba documental del WhatsApp ha establecido que hay una violencia psicológica sistemática y de forma continua, de acuerdo al artículo 9, siempre literal, de violencia psicológica y emocional, lo que ha llevado a mi defendida no estar emocionalmente equilibrada, por lo que es procedente, conforme a derecho, aplicar la excluyente de responsabilidad penal o causal de inimputabilidad referida a la grave perturbación de la conciencia establecida en el artículo 27, numeral 4, literal B del Código Penal. Se mantendrá en mi representada el principio de inocencia, por lo cual solicitamos el sobreseimiento. Hasta aquí mi intervención, su señoría. Muchas gracias a la representación técnica de la defensa y a la fiscalía. A continuación, procederé a dictaminar una resolución del presente caso. En base a las razones expuestas en los artículos 12, 11, 172 y 181 de la Constitución de la República de El Salvador, así como también el artículo 1, 4, 62, 63, 74 y 143 del Código Penal, el artículo 1, 43, 175, 176, 177 y 193 y 399 del Código Procesal Penal, a nombre de la República de El Salvador, se declara culpable a la señora Teresa de López del delito de lesiones graves, regulado en el artículo 143 del Código Penal, en perjuicio de la integridad física del señor Armando López, delito cometido el día 7 de octubre de 2022, por el cual se le condena a la pena mínima por este delito, el cual es de 3 años. Esto en base a lo visto en esta audiencia de vista pública, la defensa técnica no pudo reunir los requisitos para acceder a una pena sustitutiva, ya que a pesar de tener conocimiento del estado psicológico de la sentenciada, actuó de manera consciente. Esto en base a los peritajes y testigos, así como el acta de captura, ya que incluso se mostró tranquila después de su detención, demostrando total autocontrol psicológico. Un colapso nervioso no es excusa para poder cometer un delito de tal gravedad y que no reciba ningún tipo de responsabilidad penal, por lo que la pena aplicada en la sentencia deberá ser cumplida en conformidad con la ley. Se ordena que se le notifique a todas las partes presentes. Muchas gracias.